He estado siguiendo información muy de cerca con relación a la reevaluación de valores o la RV y de la ley Gesara. No vengo hoy a decirte cuándo va a pasar este evento, pero de que va a pasar, va a pasar. Esto es un premio para que todos los seres humanos elevemos nuestros corazones y nuestra espiritualidad para nuestra mayor evolución. Te lo explico de este modo. Imagina que todos en este planeta no padeciéramos de hambre, que todos tuviéramos lo necesario y hasta de sobra para mantenernos bien. Bueno, pues esto es parte del evento. Se llama Ley Gesara. No te lo explicaré completo, ya que este video llevaría horas, pero lo que sí te puedo decir es que este es un plan que se comenzó a hacer hace décadas o siglos y que va a ponerse en marcha para estos tiempos. Pero hay varios factores importantes que tienen que resolverse antes. Por ejemplo, y nos vamos con el número 1. Imagínate que te llega un correo electrónico con el título urgente, urgente, urgente. Quizá pienses que es un spam o un virus. Yo también lo pensaría. Mas, al parecer, esta es la forma como se te avisará de que pases a cobrar tu redención, como así le llaman. Número 2. Ahora imagínate que los oscuros se enteran de que recibiste una gran cantidad de dinero. Lo más probable es que hackeen tu cuenta y se queden con todo tu dinero. Arrestarlos primero es imperativo para que ellos no puedan hacer esto y robarte. Número 3. Seguramente Hacienda se enterará que recibiste una gran cantidad de dinero y obviamente van a querer cobrarte impuestos. La mayoría de los países en donde los oscuros tienen las garras puestas han creado impuestos altos e injustos. Tiene que entrar un reajuste de impuestos a nivel mundial y se cree que no pagarás un solo centavo por lo que te corresponda de la ley Gesara. Número 4. No habría una equidad económica mundial si unas divisas o monedas valen más en un país que en otro. Se tiene que reajustar la paridad económica monetaria de cada país. A esto se le llama reevaluación de valores o RV. No solamente todas las monedas valdrán lo mismo en Chile que en el Reino Unido, en China que en México, etc., sino que también bajará el costo de todos los bienes y servicios, así como los alimentos y en general, el costo de la vida será más barato. ¿Qué tanto bajarán los precios? La Reserva Federal comenzó a imprimir dólares sin valor, solo papeles, en la década de los 70. Se cree que los precios actuales deberían de retomar lo que valían en los 70, pero esto aún está por verificarse. Pero de ser efectivo, sería maravilloso tener 1.000.000 de monedas y poder comprar una casa en 10.000 monedas o al precio de lo que costaba una casa en los 70. O sea, que para que pueda entrar la ley Gesara, tiene que haber paridad económica 1 a 1 en la moneda de todo el mundo. Mejor dicho, que entre en vigor la reevaluación de valores, RV. Este es otro factor importante para poder implementar la ley Gesara. Número 5. QFS o Sistema Cuántico Financiero. Se ha implementado ya la tecnología cuántica, solo que aún no está liberada en su totalidad, aunque ya algunos bancos están trabajando en las dos modalidades, SWIFT y QFS. Cuando entre de lleno la tecnología QFS y sea esta la que controle el sistema financiero, no habrá modo de hackear ninguna cuenta, ni hacer ningún tipo de fraude. Por ejemplo, y este es un caso real, si un banquero intenta hacer un fraude de lavado de dinero, el sistema cuántico lo detectará inmediatamente y esta persona será arrestada por personal militar. De hecho, ya pasó varias veces, ya que los que fueron atrapados en este asunto no sabían que el sistema cuántico ya estaba en funciones.
Así que para que entre en funciones la ley Gesara, primero tiene que estar habilitado en su totalidad el sistema cuántico financiero. Número 6. Una vez que las personas comiencen a ser llamadas para su cita, para hacerles entrega de su redención, les harán firmar un NDA o compromiso de confidencialidad, en donde no pueden hablar en lo absoluto de que le fue entregado dicho dinero. Si rompe el acuerdo, el sistema cuántico lo sabrá y se le quitará lo que se le dio. Esto debido a que no a todo el mundo se le dará este beneficio, solo será para quien tenga un nivel de amor y compasión por la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque no lo creas, el sistema cuántico sabrá quién merece tener su redención y quién no. Solamente a personas altruistas que tengan un proyecto para beneficiar y ayudar a los demás serán los primeros que llamen para cobrar su dinero, ya que ellos lo compartirán con los que menos tienen. Claro, no todo, les quedará una buena parte para vivir una vida tranquila. Y poco a poco, en el nivel que vayamos creciendo por dentro en amor y armonía, seremos merecedores de un apoyo de alguien que cobró su redención o del sistema cuántico que indica que eres merecedor de tu redención. Imagínate una persona que está metido en vicios, es racista y no tiene amor ni a sí mismo. ¿Tú le darías tu dinero? Hasta donde tengo investigado, a las personas que llamen para cobrar su redención, también se les entregará una lista de personas con ciertos problemas emocionales o de vicios a los cuales se te prohibirá ayudar con dinero. Y no es por no quererlos ayudar, es precisamente para que no malgasten ese dinero en sus vicios y los incrementen. O personas que no sienten el más mínimo interés en ayudar a los demás, ni tienen amor por los animales, a su familia o a ellos mismos. Personas que han hecho más daño que ayuda a los demás, tampoco se les dará esta fortuna. Muchos de los que primero van a cobrar tienen ya listos proyectos de ayuda humanitaria, como mandar alimentos a países en extrema pobreza, invertir en tecnología para que en estos países no pasen hambre nunca más, sistemas de recolección, purificación o excavación para extraer agua, para poblados donde nunca llueve y no tienen agua a la mano, etc. En pocas palabras, si piensas que te vas a volver millonario de la noche a la mañana cuando entre la ley Gesara, temo decirte que si no tienes un nivel de conciencia alto en amor por los demás, no te va a tocar ni medio centavo partido por la mitad. El sistema cuántico es tan avanzado y difícil de hackear que cuando recibas tu redención, se te dará una computadora personal cuántica, un teléfono cuántico totalmente gratis, con los cuales podrás tener acceso a tus cuentas y manejar tu dinero. Todo esto es para prepararte para lo que viene. Esto es parte del cambio, así como muchísimas cosas más. Pero recuerda, vibra alto sin importar que recibas dinero o no. La alegría, el amor y la ayuda a los demás es más importante que cualquier cantidad de dinero. Quizá te estés preguntando, entonces, ¿todo esto se trata de dinero? ¿El cambio y el evento es solo económico? Y esas son muy buenas preguntas, a lo que te puedo contestar. Si has observado cómo piensa una persona que tiene resuelta su situación económica, cómo actúa, en qué invierte, te darás cuenta de que es una persona libre. Tiene espacio en su mente para pensar en cosas más elevadas que pensar si voy a comer o no. Estas personas muchas veces piensan en los demás y cómo ayudarlas. Cuando supe por primera vez de la ley Gesara, lo primero que pensé fue, ¿para qué demonios darle dinero a las personas si precisamente el dinero es lo que ha sometido y esclavizado a la humanidad desde hace siglos? Bueno, la respuesta llegó después, al comprender que al liberarnos de las preocupaciones del dinero, nos elevamos en pensamiento y vibración, y por ende,
tenemos pensamientos positivos y tranquilidad para pensar en cosas más importantes, evolutivas y espirituales. No sé hasta dónde sea cierto, pero me ha llegado el rumor de que la ley Gesara tiene mucho que ver con Saint Germain. Se cree que él guardó y escondió una reserva tremenda de oro para dársela a la humanidad en cuanto todo estuviera listo para hacerlo. Quizá leyenda, quizá verdad, el tiempo lo dirá. Si analizamos lo que algunos sabemos acerca de que el 1% de la población es quien tiene todo el poder y el dinero, y que ese 1% domina al otro 99%, y si van a caer, cosa que ya está pasando, y se le quitan todos sus recursos, entonces alcanzaría perfectamente para repartirle a todo ese 99% de la población para no pasar hambre nunca más. ¿Cierto o no? Tan solo se calcula que la riqueza del Vaticano es de varios trillones, repartidos en propiedades, dólares, euros, liras, lingotes de oro, etc. Y esta es solamente una institución. Calcula cuánto deben de tener los Rothschild, que son dueños de la banca mundial, los medios masivos de comunicación, las grandes farmacéuticas y junto con los Rockefeller, dueños de varias petroleras, mineras y un largo etcétera. Si les quitamos todos sus bienes, ¿crees que alcanzaría para todos? Coméntamelo en la caja de comentarios y dime qué piensas. Yo creo que sí. Si te gustó esta información, por favor compártela con quien tú quieras que despierte o no sepa de la ley Gesara. Si no estás suscrito aún, te invito a que te suscribas. Dale clic en la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Dale like al video. Y lo más importante para tu servidor, pídeles a tus contactos que se suscriban al canal, ya que comparto con amor y compartir es amar. Nos amo mucho. Muchas gracias y muchas bendiciones.